Hoy te traigo la segunda parte de animales que se han extinto por culpa del hombre. Pero antes de comenzar te quiero recordar que si aún no estás suscrito lo hagas, ya que subo video absolutamente todos los días, para que estés bien enterado. Ahora sí, ponte cómodo en tu asiento y espero te guste el video. ¡Soy Tuki! Empezamos este video con uno de los animales más bellos que pudieron existir, la cuaga, o también conocida como la cebra de las llanuras. Se trata de una subespecie extinta de cebra común. Tenía un hermoso pelaje pardo rojizo. A diferencia de otras cebras, esta carecía de rayas en el lomo y parte trasera, solo las tenía en la parte delantera, como lo es la cara, el cuello y los costados. En el año 1788 fueron consideradas como una especie totalmente independiente, pero con el tiempo se les consideró como una subespecie de la cebra. Era de cuerpo ancho y de patas cortas. Fue muy abundante su época. Vivía en el sureste de Sudáfrica, zona media y la provincia del Cabo. Formaban grandes manadas, constituidas por un macho alfa y varias hembras con sus crías. Se rumora que a pesar de que eran animales salvajes, eran muy dóciles. Pero eso a la vez no fue muy bueno, ya que comenzaron a ser cazadas a partir de la llegada de los primeros colonos neerlandeses, con el único motivo de quitarle su piel y carne. La piel era utilizada para hacer ropa, como por ejemplo sacos, y la carne para alimentar a los peones que trabajaban en los campos. Y es que se dice que era tan grande su población que se dio la orden de retirar las balas de los cuerpos de las cuagas, ya que pensaban que no habría suficientes balas para cazarlas. Y como si eso ya fuera poco, se dice que a mediados del siglo XIX hubo ciertos problemas políticos que provocaron la reubicación de un grupo étnico de origen irlandés, por lo cual se inició un plan de exterminio de toda la fauna silvestre de la zona, ya que los enormes pastizales serían utilizados para las grandes manadas de ganado doméstico. En muy poco tiempo la población de la cuaga se redujo, y para 1870 ya no existía ni una en Sudáfrica. Aún quedaban algunas en los zoológicos, pero no fue por mucho tiempo, ya que la última cuaga dejó este mundo en agosto de 1883, haciendo oficial su extinción. No sé ustedes, pero a mí los tigres me encantan. Son animales sumamente imponentes, majestuosos y su rugido está en otro nivel. Pero desgraciadamente está dentro de la lista de animales que se han extinguido por culpa del humano. Para ser más específico me estoy refiriendo al tigre de Java. Esta subespecie de tigre se diferenciaba de los demás por su pelaje, ya que tenía rayas más abundantes, finas y más oscuras, a tal punto que algunos ejemplares llegaban a tener más de 100 rayas, superando las de cualquier otro tigre. Se podía encontrar solamente en la isla indonesia de Java. Científicos piensan que llegaron a ella desde finales del Pleistoceno o principios del Holoceno. Llegaban a medir casi 2,5 metros de largo, y su peso iba desde los 75 hasta los 150 kilos, dependiendo si era hembra o macho. A pesar de su tamaño se contaba que tenían una poderosa mordida. Fueron muy abundantes en su isla, o al menos hasta mediados del siglo XIX, ya que la población humana empezó a crecer en Java, y por ende ocupaban más espacio para poder vivir y cultivar. Fue aquí donde empezaron los problemas para estos tigres, ya que no solo se vio destruida su hábitat, sino que lo empezaron a ver como una plaga, así que lo empezaron a cazar. Sus presas naturales empezaron a disminuir, y esto ocasionó un aumento de la competencia para conseguir lo que quedaba de ellas, con otros depredadores. En menos de un siglo, este tigre pasó de ser una especie abundante a estar en peligro de extinción. En la década de los 40 se intentó proteger, pero las reservas eran demasiado pequeñas para soportar una población, y al final no funcionó. Para la década de 1950 solamente se tenían registrados 25 ejemplares en toda la isla. Se declaró totalmente extinto en 1979. Se rumora que hubo ejemplares que fueron llevados a zoológicos en Berlín, pero con la llegada de la Segunda Guerra Mundial se perdió toda esta prueba. Se habla de supuestos avistamientos entre el año 2008 y 2010, pero nada es oficial, así que sigue siendo declarado como extinto. Hace no mucho hice un short sobre este animal, el cual digo que está extinto y a la vez no, y en un momento te explico el por qué dije eso. El león de Atlas, o también conocido como león de Berberia, es una subespecie pues de león, que era originaria del norte de África. Con el tiempo se empezó a extender por más lugares, incluso llegando a partes de Europa. Hablar sobre sus dimensiones es un tema aún de debate, ya que no se tiene un registro de medidas oficiales, pero basándonos en ejemplares disecados en museos, su longitud ronda entre los 3 a 3,5 metros, incluyendo la cola. Lo que lo hacía diferente a los demás leones era su gran pelaje oscuro y una melena muy gruesa y larga que se extendía hasta la mitad del lomo y por la zona del vientre. Cazadores contaban que eran animales sumamente grandes e imponentes. La razón por la cual eran tan grandes y fuertes es un tema aún no aclarado, pero biólogos tienen varias hipótesis. Entre ellas es que al ser un animal solitario tenía que compensar el trabajo en equipo, por esa razón desarrollaban tanta musculatura, y la otra es que al vivir en climas más fríos tuvo que desarrollar mayor masa y una melena larga que lo protegiera. Sea cual sea de las dos, destacaba por sus increíbles músculos. Su extinción se debió a varios
varios factores que se iban arrastrando desde hace mucho. El primer registro que se tiene que el león de Atlas desapareció por causas humanas fue en el año 3000 a.C. en el delta del Nilo, y no precisamente por la caza, sino al impacto ambiental que provocaron primitivos egipcios debido a la creación de ciudades. Con el tiempo los romanos vieron que eran animales corpulentos y feroces, así que los empezaron a capturar para que participaran en combates contra gladiadores, afectando igual su población. Con el paso del tiempo los romanos dejaron en paz a este león, pero ahora tenían otro inconveniente, ya que se empezaron a introducir las armas de fuego en el norte de África, aumentando la caza de sus presas naturales, dejándolos sin comida y orillándolos a comerse a los animales domésticos, por lo cual los granjeros y autoridades de la zona empezaron a verlo como una amenaza y lo empezaron a cazar. Se sabe que el último león en estado salvaje fue abatido en 1922. Ahora, en la actualidad se le considera extinto en libertad y se podía decir que parcialmente en cautiverio, ya que hay zoológicos y circos que dicen tenerlos, pero no son ejemplares puros. Son descendientes de cruces con otras especies de leones, así que puede que tengan rasgos, pero no son auténticos. La historia de esta increíble especie es triste. Te estoy hablando del leopardo de Zanzíbar. Se trata de una subespecie de leopardo endémica de la isla Unguja, en el archipiélago Zanzíbar, que actualmente es parte de Tanzania. Hoy en día se le considera como posiblemente extinto, aunque es más seguro que sí lo esté, debido a que algunos habitantes aseguran aún verlos merodeando en su ganado. La información que se tiene sobre esta especie es muy escasa, ya que no pudo ser estudiado por la ciencia. Lo único que se tiene es un par de pieles y ejemplares disecados. Era más pequeño que los leopardos continentales. Esto pudo ser debido a que vivía en un lugar muy pequeño, y al tener menos espacio y comida no era tan necesario que crecieran tanto. Se podían encontrar por todo lo largo y ancho de la isla. Los problemas para este animal empezaron a mediados del siglo XX, cuando la población humana empezó a extenderse hasta llegar a sus territorios, dejándolos sin espacio y comida, por lo cual empezaron a cazar el ganado y animales domésticos. Y no solamente eso, sino que por alguna extraña razón los empezaron a relacionar con los brujos, diciendo que eran mensajeros de ellos, enviados para hacer daño o atormentar. Incluso se hicieron leyendas entre la población de cómo supuestamente eran hasta criados y adiestrados para ser enviados a comerse el ganado y atormentar a sus enemigos, así que los habitantes los empezaron a ver como alimañas. Al principio los cazaban por su propia cuenta, pero en 1964, tras la revolución de Zanzíbar, esto cambió, ya que su caza se convirtió en una campaña prácticamente en toda la isla, que por desgracia lograron lo que querían y llevaron esta especie al borde de la extinción. El último registro que se tiene de ejemplares cazados fue a mediados de la década de los 90. Lo más triste de esto es que jamás se pudo conocer su comportamiento, cómo vivían o cazaban. Este video ya se acabó, pero eso no quiere decir que aquí termine todo. Te recuerdo que tengo muchísimo más contenido en mi canal, el cual te recomiendo que vayas a verlos. Qué buena onda. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Mi nombre es Tuki y los veo hasta el próximo video. Adiós.